Cocina hospitalaria centralizada. El concepto de marcha adelante, organización, equipamiento y distribución. Tema 11, epígrafe 1. 1.1. Introducción. La gestión de una cocina de colectividades dependerá de varios factores, entre los que cabe destacar el tipo de actividad, número y características de comensales y capacidad de las instalaciones. Existen distintas modalidades de explotación de una cocina. 1. Internalización o autogestión. La gestión del servicio de cocina es responsabilidad exclusiva del centro. Se pueden distinguir dos tipos. Cocina centralizada. Los procesos de producción de comida, conservación, emplatado y distribución se llevan a cabo en las instalaciones de cocina del centro. O cocina descentralizada. La elaboración de la comida se lleva a cabo en la cocina, pero la distribución se realiza en los distintos departamentos. Externalización. La gestión del servicio de cocina la lleva a cabo una empresa pública o privada, contratada para tal fin. Hay dos tipos. Dentro de la internalización, como hemos visto, está cocina centralizada y cocina descentralizada. Y ahora estamos en el segundo supuesto, que es el de la externalización. Y repitiendo, la gestión del servicio de cocina la lleva a cabo una empresa pública o privada, contratada para tal fin. Hay dos tipos. Elaboración externa o catering. La comida se elabora en las instalaciones propias de una empresa privada y es transportada al centro donde la distribuye el personal del centro. Elaboración interna. La comida se elabora en las instalaciones del centro. Hay varias modalidades. Unidad de producción externa. La explotación corresponde a la empresa externa contratada, así como la gestión de personal y la compra de suministros. Unidad de producción interna y provisión externa. La explotación de la cocina corresponde al personal del centro, pero la provisión de materia prima se lleva a cabo a través de un proveedor externo. Unidad de producción mixta. La elaboración de la comida la realiza personal del propio centro junto con personal de la empresa externa contratada. A esta última le corresponde además la provisión de materia prima. Básicamente, la cocina se cataloga en 4 grupos principales. Primero, cuarto frío, entre paréntesis despensero. Segundo, salsero. Tercero, entremetier, entre paréntesis entremesero. 4. Pastelería. A cada uno de estos grupos se le conoce como partidas, y el cocinero responsable de cada partida se encuadra en la categoría de jefe de partida. El número de personas que completan las partidas depende del volumen de ventas en restauración. Hay que hacer notar que no todas tienen que disponer del mismo número de trabajadores, pues este estará en relación con la labor que tengan que desarrollar. Disponer del material idóneo significa hacer en primer lugar un estudio del sistema de trabajo y de los platos que se vayan a elaborar. Visto esto, ya podemos realizar el listado de maquinaria, menaje y utensilios. Se debe tener en cuenta que hay maquinaria y útiles en general que pueden ser aprovechados en su utilización por distintos componentes de la brigada. Debemos conocer, por tanto, las necesidades básicas de cada partida y aquellos útiles que pueden ser compartidos. Primero, dotación del cuarto frío. Cámaras frigoríficas con departamentos separados de carnes, pescados y hortalizas. Cámara de congelación. Balanza de gran pesada de 1 a 100 kilos. Balanza de precisión de 0 a 10 kilos. Picadora de carnes con sierra cortahuesos y cabeza universal, con módulos para el rellenado de embutidos. Fregaderos. Mesas de trabajo de acero inoxidable y cajoneras. Cuarto de pescado para su limpieza y corte, dotado con mesas de trabajo y lavaderos de pescado. Cuarto de verduras, con peladora de patatas y cabeza universal para el acople de discos cortadores de diversos tipos. Lavaderos de hortalizas y recipientes escurridores. Ahumadero. Cocedero de mariscos. Tajo para carnes. Tablas trincheras. Juegos de cuchillos. Moldes y moldes prensas para cocción de jamón, galantinas, patés, aspic, timbales. Carro frío.
Utilizado principalmente para el servicio de entremeses al comedor. Nota aclaratoria. Es frecuente que en el cuarto frío no se disponga de cocina para la elaboración de algunos platos, que posteriormente se sirvan fríos. Es normal que esto se realice en la cocina de otra partida y después se remita a su origen. Dotación del salsero. Módulo de cocina compuesto de fuegos, plancha, parrilla y hornos. Breseras, rustideras, baño María, freidoras, mesa de trabajo, mesa frigorífica de trabajo, tabla trinchera. Dotación del entremetier. Módulo de cocina compuesto de fuegos, plancha, parrilla y hornos, marmitas para la elaboración de fondos, mesa de trabajo, mesa frigorífica de trabajo, baño María, freidoras, breseras, rustideras, besugueras o salmoneras, turbotera para cocción de rodaballos y pescados similares, tabla trinchera. Dotación de pastelería. Batidora con juegos de pala y batidores, mezcladora amasadora, refinadora, laminadora, estirado de pastas especial para hojaldres, hornos, cámaras de fermentación, armarios frigoríficos, mesa fría de trabajo con superficie de mármol, cocina con fuegos, plancha y baño María, peroles de base cóncava y resistencia incorporada, heladora sorbetera, cámara congeladora, balanza de 0 a 10 kilos, máquina rellenadora, llenado de choux y similares. Y ahora vamos a ver la estructura básica de una cocina, que se divide en cocina central y la componen fuegos abiertos entre paréntesis intercambiable, plancha intercambiable, freidoras, parrilla, mesa de trabajo con cajonera y entrepaño, fregadero adosado, horno combinación, rustideras o sartenes basculantes de gran capacidad, marmitas basculantes o grifo de gran capacidad, despacho del jefe, mesa caliente con entrepaños, cerramiento de corredera, estantes con entrepaños, salidas de emergencia, plancha caliente de mantenimiento, sumidero con colector sifónico, portabandeja o fuentes, baño María, extintores y alarmas contra incendios. Dotación del cuarto frío y pescadería. Mesa fría para servicio a camareros, mesa de trabajo con cajoneras, antecámara, cámara de refrigeración de hortalizas, cámara de refrigeración de carnes, cámara congelación, entrada de mercancías, cámara de refrigeración de pescados, mesa de trabajo con escamador, tabique separador, mesa de trabajo con cajonera, timbres, armarios frigoríficos, cuarto de verduras, fregaderos, lavaverduras, mesa de trabajo, peladora de patatas con cabeza universal, secadora de verduras, plongue, entre paréntesis, fregadero de amplios senos, mesa de trabajo auxiliar, estanterías con entrepaños. Esos 4 son los sectores en los que dividen la estructura básica de la cocina. Cocina central, dotación, cuarto frío y pescadería, cuarto de verduras y plongue. 1.2. La cocina hospitalaria centralizada. Vamos allá. Definición. La cocina centralizada es una unidad de producción de comidas que posteriormente se distribuirán para su consumo en los distintos departamentos del centro. Es un sistema de organización del servicio de cocina en el que todas las etapas, desde la recepción de la materia prima hasta la distribución de las comidas elaboradas, se realizan en el mismo lugar. Aunque en sectores determinados y separados. Las etapas que se llevan a cabo en la cocina central son las siguientes. 1. Recepción de la materia prima. 2. Almacenamiento y consumo. 3. Preparación. 4. Elaboración.
5. Emplatado. 6. Distribución. En ocasiones la cocina central puede estar ubicada en el centro del que depende, pero dar servicio a otros centros más o menos cercanos que, por ser de tamaño más reducido, no disponen de unidad de cocina. Para dar servicio a otros centros más o menos cercanos que, por ser de tamaño más reducido, no disponen de una unidad de cocina. En este caso es necesario utilizar sistemas adecuados de transporte, carros térmicos y vehículos preparados para el transporte de estos carros, que permitan mantener las condiciones higiénicas y las características organolépticas de los alimentos, así como mantener las condiciones adecuadas de temperatura y presentación a la hora de su consumo. (1.2.2) Ventajas. Durante mucho tiempo las cocinas dedicadas a colectividades limitaban su actividad a la elaboración y la distribución de la comida se hacía en los lugares donde se iba a consumir. Así las comidas preparadas llegaban en marmitas a los office de las habitaciones donde se emplataban y servían al cliente o paciente. Esto obligaba a manipular más los alimentos y hacerlo fuera de la cocina para su servicio. Este sistema denominado descentralizado se ha ido desechando poco a poco, ya que presentaba desventajas que disminuían la calidad del producto. La cocina centralizada presenta las siguientes ventajas. A. Máxima higiene. La manipulación de los alimentos se realiza solamente en la cocina, lugar que cumple las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para evitar la contaminación de los alimentos, y que en otros departamentos puede que no se den. Además, se reduce el número de personas que manipulan los alimentos. El personal de cocina está destinado y especializado en esta tarea, y debe conocer y respetar las normas del manipulador de alimentos. Los alimentos salen de cocina ya emplatados, en bandejas cerradas que no serán abiertas hasta que lleguen al cliente o paciente. Se disminuye el riesgo de contaminación de los alimentos porque cada una de las actividades realizadas en la cocina están físicamente separadas, no existiendo contacto entre materiales u objetos contaminados y materiales u objetos limpios. B. Mejor presentación. El emplatado se hace en la unidad de cocina, permitiendo presentar los platos adecuadamente y hacerlos más atractivos a la vista. Los sistemas de transporte y distribución deben estar diseñados de manera que sean seguros. Se evitarán los vuelcos que podrían mezclar la comida de unos platos con otros. C. Temperatura idónea de la comida. En el sistema descentralizado, la comida permanece un tiempo en marmitas y desde allí se sirve al plato. En el tiempo que dura este proceso es fácil que se enfríe. En el sistema centralizado no es así, ya que en el momento del emplatado la comida está recién hecha y a la temperatura adecuada. El uso de bandejas y carros térmicos ayudará a mantenerla hasta el momento de su consumo. D. Aspecto económico. La cocina centralizada maneja cantidades mayores, lo que permite mejores condiciones económicas en la obtención de los suministros. Además, se genera menor cantidad de desperdicio. Como la comida se emplata en la cocina central, se calcula mejor el número de raciones. En el sistema descentralizado se suele repartir más cantidad en las marmitas para evitar que a la hora de servir falte alguna ración o quede más corta que las demás. De esta manera, sobrará comida en cada una de las plantas. Una vez que la comida ha salido de cocina, ya no se puede conservar para otra ocasión, de modo que es un desperdicio y se tira. E. Criterio dietético uniforme. La centralización de la cocina evita las diferentes interpretaciones de las prescripciones en la dieta, lo que garantiza el mismo nivel de atención para todos los pacientes. Los inconvenientes del sistema de cocina centralizada se deben a la distancia entre el lugar de producción y consumo, que obliga a utilizar medios de distribución y transporte. El equipamiento es más caro y por tanto su implantación requiere un presupuesto elevado.
Además, la elaboración de los menús con antelación dificulta la atención de demandas puntuales o peticiones inesperadas, como se podía hacer en el sistema institucional o descentralizado. Recordemos que en la cocina centralizada se mantiene la máxima higiene, la comida tiene mejor presentación y se mantiene a la temperatura idónea y se genera menos desperdicio. (1.2.3) Características de la cocina centralizada hospitalaria. Como cualquier unidad de cocina debe tener las siguientes características generales. Uso exclusivo de los locales para el fin establecido. Alejamiento y aislamiento de los locales de cocina de cualquier fuente de contaminación. Espacio suficiente para la actividad a realizar y para la circulación del equipamiento móvil. Fácil acceso desde la zona de recepción de materia prima a la cocina y de la cocina a la zona de distribución. La ventilación podrá ser natural o artificial, pero habrá siempre un sistema de renovación de aire que sirva para la evacuación de humos y vapores generados en la actividad propia de la cocina y la regeneración de aire limpio. Se garantizará que los flujos de aire vayan de las zonas limpias hacia las zonas sucias. Las aberturas y ventanas o huecos practicables para la ventilación de los locales de cocina deberán estar dotados de rejillas de malla adecuadas para evitar el paso de insectos. Distribución de equipos de manera que se facilite el acceso para su limpieza y desinfección. Para evitar accidentes se colocarán protecciones en los bordes cortantes y en los equipos colocados en altura. Superficies, tanto verticales como horizontales, recubiertas de materiales inocuos, resistentes, lisos, no porosos ni corrosivos y lavables. Suelos antideslizantes, con la debida inclinación hacia los sumideros para evitar acumulación de agua. Las tuberías y conductos de aire no estarán a la vista para evitar la acumulación de la suciedad. Las uniones entre paramentos serán redondeadas para facilitar su limpieza. Iluminación natural o artificial, con protección de los dispositivos luminosos que impidan la contaminación de los alimentos en caso de rotura. Se fijarán al techo de manera que eviten la acumulación de polvo y suciedad y se facilite su limpieza. Los vestuarios de personal se situarán en dependencias anexas a los locales donde se manipulen alimentos. Los servicios higiénicos no tendrán acceso directo a la zona de manipulación. Habrá lavamanos suficientes con sistema de accionamiento por pedal preferentemente para facilitar el lavado higiénico de manos. Pero el sistema de cocina centralizada tiene que cumplir unos requisitos específicos necesarios para el buen funcionamiento. 1. Separación de las zonas de trabajo. Parte de las actividades que se realizan en cocina tienen cierto grado de contaminación, tales como el lavado y pelado de verduras crudas, la manipulación de carne y pescado crudos o la limpieza de la vajilla. Otras actividades deben mantener unas condiciones de limpieza extrema. La elaboración de platos fríos, por ejemplo, una ensalada utiliza alimentos sin cocinar, que van a ser consumidos directamente. La fase de emplatado es especialmente delicada por ser la etapa final que deja los alimentos listos para su consumo. Una contaminación en este tipo de productos podría ser fatal para el enfermo. Es necesaria la separación de las zonas de trabajo donde se realizan distintas operaciones para evitar que unos alimentos se contaminen con otros. Pero para desarrollar un proceso fluido tiene que existir una interrelación de las distintas zonas, es decir, cada área de trabajo debe estar comunicada con la siguiente. Cada una de estas zonas tendrá utensilios y maquinaria exclusiva que no se usará en otras zonas, ni para otras tareas distintas a aquellas para las que fueron destinadas. Por ejemplo, nunca utilizaremos un cuchillo de cortar carne cruda para filetear un trozo de carne asada. Tampoco emplataremos en el mismo lugar donde manipulamos alimentos crudos, ni tendremos los residuos junto a la zona de cocción.
2. Circuitos cortos. Marcaremos siempre un orden a seguir en cada una de las operaciones y elegiremos para hacerlo el camino más corto. En un recorrido menor disminuiremos las probabilidades de contaminación. 3. Marcha adelante. Este es un principio muy importante para la concepción de la unidad de cocina centralizada. El concepto de marcha adelante constituye un sistema de organización que obliga a que todas las tareas realizadas en la unidad de cocina se hagan por orden en un sentido de avance a través de las distintas zonas de trabajo y siguiendo siempre los caminos más cortos posibles. Cada proceso se realizará en una zona determinada y de allí el alimento pasará a un área continua para la siguiente operación. Es decir, cada zona de trabajo estará comunicada con las demás y su ubicación seguirá un orden preestablecido que se corresponderá con el orden a seguir en el proceso de preparación de las dietas. Así, el lugar donde se cuece la verdura estará situado a continuación de la sección destinada a su limpieza, pero antes de la zona de emplatado. Se pretende evitar que los alimentos regresen hacia atrás en algún punto del proceso o que se produzcan cruces entre zonas sucias y zonas limpias. De esta manera disminuirá el riesgo de generar contaminaciones de los alimentos, utensilios o sistemas que puedan provocar daño al consumidor. Recuerda que el principio de marcha adelante permite el desarrollo ordenado de todas las fases en cocina en zonas separadas, de manera que el alimento en el proceso no vuelve nunca a una zona anterior. 1.3. Ubicación y distribución de máquinas, baterías útiles y herramientas. Las instalaciones de una cocina para colectividades han de dotarse del material necesario y suficiente para dar un servicio de calidad y con las máquinas capaces de facilitar el trabajo diario. La elección del equipamiento propio de la cocina se hará tras analizar las necesidades reales, basándose en datos objetivos, durante una fase previa a la implantación del servicio de comidas. El propio diseño del local se hará teniendo en cuenta siempre la ubicación y distribución de maquinaria, herramientas y utensilios, como condicionante para el funcionamiento diario de la cocina en un proceso continuo y eficaz. 1.3.1. Ubicación y distribución de maquinaria en el diseño de la cocina. Cada máquina propia de la cocina tiene una función concreta, y su uso debe ser aquel para el que esté diseñada. Un mal uso va a repercutir en el proceso de producción de los alimentos y en el resultado final del producto. Entre las máquinas capaces de realizar la misma tarea hay características que son variables, como la capacidad, el tamaño o la potencia. Para decidir cuáles son las características que interesan, se tendrán en consideración las necesidades de las instalaciones. Si la capacidad de un equipo es escasa, no responderá a los requerimientos del día a día. El ritmo de trabajo será más lento, la producción será menor e incluso habrá que preparar la comida en varias fases. Sin embargo, una capacidad muy superior a la necesaria tampoco es conveniente, porque resulta más caro, no se aprovechan las prestaciones de la máquina y el gasto energético es mayor. Para seleccionar la maquinaria habrá que hacer un análisis de necesidades. Es esencial la recopilación inicial de datos sobre los objetivos, necesidades y características de la instalación. Las características de la instalación determinan en primer lugar el espacio y por tanto la distribución, número y tamaño de los equipos, el número de plantas y resistencia del suelo son importantes porque limitan el peso que puedes soportar. Los objetivos que se establezcan respecto a fórmulas de restauración directa o diferida, tipos de menús y número de platos tienen una relación directa con las características cualitativas, entre paréntesis, función y características de cada maquinaria. Las necesidades en cuanto a número de menús diarios, métodos de elaboración e incluso materias primas a utilizar ayudan a determinar las características cuantitativas, número y capacidad de los equipos.
Con todos estos datos y ajustándose a la normativa vigente en cada momento, se decidirá cuál es el equipamiento adecuado para una cocina. El lugar donde se coloquen las máquinas no es casual. La distribución de equipos se hará atendiendo a los principios de separación de zonas de trabajo, conexión entre las distintas fases del proceso y marcha adelante. Estos principios definen la ordenación lógica de las fases del proceso de manera que se distribuyen una tras otra siguiendo la misma secuencia que las tareas a realizar. Así, la zona de recepción de materia prima tendrá acceso desde el exterior para la mercancía y estará comunicada con la zona de preparación. A continuación de esta debe situarse la zona de elaboración y al final del proceso estará el área de distribución. Cada zona tendrá conexión con la siguiente, de manera que el producto vaya avanzando por las sucesivas fases del proceso, de manera fluida, pero sin posibilidad de retorno para evitar la contaminación cruzada. La forma y tamaño del local determina en gran manera la disposición de las áreas. Así, una cocina pequeña suele tener una disposición lineal o en U, aprovechando así la superficie de las paredes para colocar el equipamiento, dejando la parte central despejada para el movimiento y traslado de personal, carros, utensilios y materiales. Una cocina de gran tamaño permite una disposición de varias líneas paralelas, con diversas zonas despejadas para el paso. Dentro de cada una de las zonas de trabajo, las máquinas se ubicarán en lugares de fácil acceso, con espacio suficiente para que el operario pueda manejarlas sin riesgo para su salud y moverse con comodidad a la hora de realizar su trabajo. También debe dejar espacio para la realización de tareas de mantenimiento. Se tendrá en cuenta que algunas operaciones necesitan más espacio libre que otras y que posibiliten la circulación de carros y otros elementos. La secuencia de los equipos pertenecientes a un área debe responder también a la frecuencia de uso, de manera que aquellas máquinas que más se utilicen estarán en un lugar más accesible. La ubicación de cada máquina debe ir también en consonancia con los suministros energéticos y de agua, de manera que las conexiones sean seguras y adecuadas en cada caso, y las tomas de agua y desagüe se localicen allí donde se necesitan, acortando en lo posible el recorrido de tuberías. Las conexiones eléctricas serán directas, es decir, no se utilizarán alargadores ni enchufes múltiples. Es común para todas las áreas que las máquinas estén seguras sobre la mesa de trabajo, de manera que no puedan moverse, desplazarse o caer por las vibraciones de otros equipos. Cuando la emisión de ruidos o vibraciones por parte del aparato es elevado y puede suponer un riesgo para las personas, se utilizarán medidas para minimizarlo, que pueden consistir en su ubicación en lugares más apartados pero de fácil acceso o en la protección del lugar con materiales aislantes o insonorizantes. Cuando siga existiendo riesgo para los trabajadores que manejan la máquina o deben permanecer cerca de la misma, se implantará el uso de equipos de protección individual específicos. 1.3.2 Ubicación y distribución de máquinas en la zona de recepción. La zona de recepción se localizará en la planta baja para facilitar el acceso de los camiones y estará en un lugar cercano a las cámaras y almacenes. Contará con básculas para el pesado de las mercancías que se situarán en el suelo y a la entrada para que la mercancía se pueda situar de manera sencilla sobre la misma. Para el control de la recepción de los alimentos existirá un sistema informatizado que registre las entradas y salidas. El acceso a este sistema podrá tener un puesto o dos para entradas y salidas. Su ubicación será también próxima a la entrada de mercancía, pero no interrumpirá la circulación de carros o palets. Los elementos utilizados para el transporte como toros mecánicos o traspaletas son móviles, por lo que no tendrán una ubicación permanente, pero sí un lugar donde dejarlos cuando no se utilicen, que sea de fácil acceso y maniobra para el trabajador y en el que no molesten para realizar el resto de actividades. Ubicación y distribución de máquinas en la zona de almacenamiento, 1.3.3.
Las instalaciones destinadas al almacenamiento de productos alimenticios estarán divididas en diferentes zonas con características y medios adecuados para cada tipo de alimento. Los alimentos que requieren conservación por frío se introducirán en cámaras. Las cámaras pueden ser construidas en el mismo lugar donde se ubican, teniendo en cuenta diversos parámetros como espesor, aislamiento y materiales adecuados. En otros casos, las cámaras son elementos prefabricados que se trasladan hasta el lugar de su instalación. En todo caso, las cámaras estarán fabricadas en material resistente a los golpes y fácil de limpiar y desinfectar. Toda cámara ha de estar ubicada en un lugar protegido de los factores que pueden influir en sus condiciones ambientales. Temperatura y humedad principalmente, como puede ser el sol, las corrientes de aire exterior y los focos de frío o calor. Es necesario controlar la temperatura interior de las cámaras de refrigeración y congelación, por lo que habrá un termómetro interno y un lector externo junto con un programador de temperatura que permita regularla sin tener que entrar en el habitáculo. En las cámaras de gran tamaño, el termómetro se situará en un lugar centrado. Los locales para el almacenamiento en seco contarán con estanterías de fácil acceso situadas a distancia suficiente unas de otras como para permitir la movilidad del personal y de los medios de transporte si fueran necesarios. Es también importante en estos casos controlar la temperatura y la humedad. Los termómetros e higrómetros se localizarán centrados y darán una lectura de forma permanente. Las cámaras y locales de almacenamiento contarán con un sumidero situado en un lugar centrado en el suelo con el fin de facilitar la limpieza. 1.3.4. Ubicación y distribución de máquinas en la zona de preparación. Se sitúa a continuación de la zona de almacenamiento para facilitar el acceso directo de los alimentos que se vayan a preparar y previo a la zona de elaboración o cocción. Debe tener además comunicación con la zona de basuras que se localizará aparte. En esta zona se realizan diversas manipulaciones sobre la materia prima, que podrían tener algún riesgo de producir contaminación cruzada. Para evitarlo, es importante la higiene. Se debe instalar un lavamanos de accionamiento no manual en cada área de manipulación, para que el personal pueda usarlo siempre que sea necesario. Para ello es necesaria la instalación de toma de agua y desagüe. Las máquinas peladoras, picadoras y cortadoras se deben colocar sobre las mesas de trabajo situadas a una altura adecuada, en el mismo lugar donde se vayan a utilizar, evitando siempre que sea posible tener que moverlas y cambiarlas de sitio. Su ubicación no supondrá en ningún momento un riesgo para los trabajadores. Estos aparatos van a necesitar en general conexión eléctrica. (1.3.5) Ubicación y distribución de máquinas en la zona de elaboración. La zona de elaboración o cocción de alimentos puede estar dividida en sectores especializados, donde se aplican distintas técnicas y que cuentan por tanto con distintos equipos y materiales. Las máquinas con funciones o características similares o las que utilizan el mismo sistema de cocción quedarán agrupadas de manera que se faciliten las operaciones, mejoren el rendimiento y se permita la instalación de sistemas eficaces de extracción y ventilación para el conjunto de ellos. Las planchas y freidoras deben estar colocadas en la parte más cercana a la zona de distribución de alimentos, de manera que los fritos y las elaboraciones a la plancha sean distribuidos y servidos de manera inmediata, evitando así que se enfríen. En caso de que el sistema de restauración utilizado sea diferido, habrá abatidores de temperatura próximos a los equipos de elaboración y con acceso a las cámaras de conservación. Las máquinas tendrán una separación suficiente entre ellas para evitar riesgos para el trabajador. Así, un horno estará separado de una mesa de trabajo la distancia suficiente como para dejar espacio al trabajador sin que exista riesgo de quemadura accidental. Todos los equipos que utilicen calor estarán separados de los equipos de frío, como puede ser una placa y una cámara de conservación.
1.3.6. Ubicación y distribución de máquinas en la zona de distribución. En esta zona final de la cocina donde se realiza el racionado de la comida, emplatado, distribución y servicio. Los principales equipos del área son la cinta de emplatado, los baños María y los carros. La cinta de emplatado se ubicará en el área central de la zona de distribución, de manera que deje sitio a ambos lados para los trabajadores que van a racionar y emplatar la comida. Junto a los trabajadores y por tanto a los lados de la cinta se situarán los baños María, utilizados para mantener las elaboraciones calientes. Estos equipos son móviles y requieren conexión a una fuente de calor para el depósito de agua. Al final de la cinta de emplatado deben situarse los carros, también móviles. En el caso de carros de retermalización o regeneración, es necesaria la conexión a una fuente de energía, aunque en muchos casos estos equipos cuentan con baterías con autonomía temporal. Existe en estos casos un punto para la recarga de la batería a la que se conectará siempre que sea necesario. 1.3.7. Ubicación y distribución de máquinas en la zona de lavado. El lavado de la vajilla puede ser manual o mecánico. Las cocinas industriales van a contar siempre con sistemas mecánicos de lavado. Estos necesitan conexión a una fuente energética, toma de agua y desagües con capacidad suficiente. Preparación de las máquinas. 1.3.7.1. La preparación previa al uso, el manejo y mantenimiento de las máquinas se ajustará a las indicaciones del fabricante o distribuidor. La correcta ejecución de estas operaciones optimizará las prestaciones de los equipos y alargará su vida útil evitando las averías. Antes de utilizar cualquier aparato eléctrico, se debe verificar que la conexión eléctrica es correcta, con una toma de corriente de voltaje adecuado y dotada de toma de tierra. Los equipos se limpiarán siempre tras su uso y se repasarán antes de una nueva utilización. Antes de su conexión, hay que comprobar que todas las partes de la máquina están completamente secas. Esto es especialmente importante en freidoras, donde el aceite en contacto con el agua podría saltar al calentarse. Las freidoras se cargarán de aceite sin sobrepasar la marca límite y se conectarán para su calentamiento un rato antes de su uso. Nunca se calentará la freidora en vacío, es decir, sin aceite, ya que podría sufrir daños. Los cestos limpios y secos se colgarán en el exterior de la freidora, sin introducirlas en el aceite caliente. Las planchas también se conectarán con antelación para que se vayan calentando y tengan la temperatura adecuada a la hora de utilizarlas. Sin embargo, las placas se encenderán en el momento de su uso, ya que su calentamiento es inmediato. Cuando una máquina cuenta con sistemas de protección para los trabajadores, estará en condiciones de uso en todo momento. Estos sistemas no se podrán poner fuera de uso en ningún caso. Al comenzar la jornada se comprobará que todos los equipos están dispuestos para su uso, limpios, en su lugar y conectados a la red, aunque apagados hasta el momento de su uso. Preparación y ubicación de baterías, útiles y herramientas. La batería se colocará en estantes o muebles donde permanezcan estables para evitar su caída. Los elementos de la batería se agruparán por tipos, para facilitar su localización. Cada pieza tendrá un lugar concreto para su ubicación y siempre se guardará limpio. El orden es fundamental y nada debe permanecer fuera de su sitio cuando no se esté utilizando. Es importante que el personal sea ordenado y metódico. A veces se actúa con prisa y se deja algo en otro lugar, con intención de colocarlo posteriormente. Pero esto puede suponer un riesgo de caída o tropiezo por parte de los compañeros o un retraso en el proceso cuando alguien no encuentra ese material que no está en su sitio.
Las herramientas y útiles de la cocina se mantendrán siempre limpios y ordenados para evitar la contaminación cruzada y los riesgos de accidente. Su distribución se hará por tipos y utilidad y estarán ubicados en un lugar cercano a su uso. Los cubiertos se dispondrán en cajones, agrupados por tipos. Los cubiertos más grandes pueden ir colgados, separados unos de otros, para que cuando se coja uno no haya que tocar el resto. Antes del comienzo de la jornada es necesario preparar todos los útiles necesarios para el trabajo que se va a realizar. Para ello el trabajador encargado se dirigirá al lugar donde se guarda. Lo cogerá y lo limpiará antes de su uso, porque puede tener restos de polvo o algún tipo de contaminación. Esto requiere una planificación por parte del personal. Hacerlo así facilita y agiliza la labor posterior. Todos los elementos y herramientas de la cocina se tocarán con las manos limpias para evitar su contaminación y su papel como transmisores de microorganismos.